Buenas noches a todos, bienvenidos a esta serie de charlas que vamos a iniciar sobre la divina voluntad y especialmente en la creación del hombre. Bueno, tenemos el gusto de presentarles a Fray Rodrigo Jiménez. Él es franciscano, estuvo un tiempo en Jerusalén y es allá donde aprendió este don maravilloso de la divina voluntad, y bueno, su tesis en especial fue sobre este tema que nos va a compartir. Entonces, pues, damos una bienvenida a Fray Rodrigo y esperemos que este tiempo en manos de Dios, en su oración y en la divina voluntad de Dios, compartamos y estemos abiertos al Espíritu Santo para que Él penetre en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y podamos pues aceptar lo que Dios nos vaya comentando a través del Fray. Adelante. Buenas noches. Me llamo Fray Rodrigo Jiménez Landeros, soy originario de Guadalajara, Jalisco. Estudié la teología y Sagradas Escrituras en la ciudad de Jerusalén, lugar donde Jesús padeció, murió y resucitó. Y antes de llegar a Jerusalén estuve un tiempo en Siena, Italia. Ahí viví un año en la comunidad franciscana, y estando en Siena, Italia, pues tuve también la dicha de ir a Corato, que se encuentra muy cerca de la provincia de Bari, a media hora de la ciudad de Trani, muy cerca del mar Mediterráneo. Corato es la ciudad donde nace Luisa Picarreta, Luisita, le decimos de cariño Luisita Picarreta, que es una mujer muy santa, que Dios ha depositado en ella el don más preciado que Dios puede dar a todos los seres humanos, el don de vivir en la divina voluntad, que es la finalidad de la creación para la cual Dios creó al hombre. Y sobre este tema vamos a hablar el día de ahora, y que fue parte de mi tesis, con la cual me titulé en Jerusalén. Teología, se llama La finalidad de la creación del hombre, en Génesis 1:3. Ahí es donde está concentrado todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios ha querido en el hombre, cuál ha sido el plan de la creación del hombre, cuál es el sentido para el cual Dios te creó a ti y a mí. Entonces, en el Génesis encontramos toda una teología muy rica, contenido, y ahí vamos a comprender parte de lo que Dios quiere de nosotros. Y antes de iniciar, pues vamos a invocar al Espíritu Santo y nos vamos a poner en la presencia de Dios diciendo: somos nada, Dios es todo, Padre te amamos, continúa divina voluntad a pensar en nuestras mentes, a circular en nuestra sangre, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a respirar en nuestros respiros, a moverte en nuestros movimientos, a palpitar en nuestros corazones, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestros cuerpos, cansados y sufridos en tu divina voluntad, sean como crucifijos vivientes, para la gloria de Dios Padre. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bueno, ¿cómo inicia la Sagrada Escritura? El primer párrafo del Génesis, ¿cómo inicia? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? En el principio Dios creó cielo y tierra. Ahí en esa primera frase, en ese primer renglón del Génesis 1:1, así empieza la Biblia, ahí ya nos está presentando a Jesús. En esa primera frase ya se nos está presentando a Jesús. Y seguramente se van a preguntar, y bueno, ¿dónde está Jesús ahí? No lo veo. Les repito, inicia la Biblia diciendo: en el principio Dios creó cielo y tierra. Jesús es el principio.
quiere decir la Biblia con esta frase? En el principio Dios creó cielo y tierra. Se refiere en dos sentidos: el sentido temporal, es decir, que al principio de todas las cosas Dios creó el cielo y la tierra, pero también se refiere en un sentido cristológico, es decir, en el principio, es decir, en Jesús Dios creó cielo y tierra, y de ahí inicia todo. Si ustedes saben que la Trinidad ya existía desde el principio, Dios desde el principio existía en su Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente que Jesús desde el principio existía en espíritu, el Verbo, que después se viene a encarnar como nosotros, pero ya existía. Y todo esto lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes lo pueden confrontar muy a detalle en el Catecismo de la Iglesia Católica. Incluso esta teología del Génesis y la creación de Adán y Eva lo pueden ustedes confrontar en el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica fue discutido previamente, antes de publicar lo que debemos de creer. Primero fue discutido, estudiado por los teólogos, obispos y cardenales que formaron esta comisión junto con el cardenal Joseph Ratzinger, que fue el encargado de llevar a cabo la conclusión del Catecismo de la Iglesia Católica, que es lo que debemos de creer. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica da todo un capítulo sobre la creación del hombre. Es una catequesis. Y muchas veces a nosotros, cuando éramos jóvenes, los científicos, o científicamente hablando, nos decían que Adán y Eva no existieron. Es una forma de dar a entender una alegoría de cómo Dios crea al hombre, pero no. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: nuestros primeros padres, Adán y Eva, es decir, existieron. Lo pueden confrontar en el Catecismo de la Iglesia Católica, y se los dejo de tarea que lo confronten. Nuestros primeros padres fueron creados en justicia y santidad. Bien. Bueno, entonces regresando otra vez a la primera línea del Génesis. En el principio Dios creó cielo y tierra. Y dice San Juan que Jesucristo es el primogénito de toda criatura. Evangelio de San Juan, en el primer capítulo, así inicia el Evangelio de San Juan. Jesucristo es el principio de toda la creación. Todo fue creado por Él y para Él. Él es el modelo de toda la creación. Todo fue creado por Él, en vista de Él, y todo refleja a Dios, a Jesús. Y San Pablo también nos dice esto. San Pablo dice que Jesús es el primogénito de toda la creación. Entonces, ¿qué quiere decir la primera frase del Génesis? En el principio Dios creó cielo y tierra, es decir, que Papá Dios, para crear todas las cosas, toma como modelo a Jesús. ¿En qué aspecto? En santidad, en bondad, en amor, en belleza, en perfección. Todas esas características de Jesús vienen reflejadas en toda la creación. Y así es como Dios inicia la creación. Primero crea el cielo, y dando a entender que cuando Dios crea el cielo, también crea la corte celestial, solamente que el autor bíblico del Génesis no se mete a detalle sobre la cuestión de la creación de la corte celestial. Pero cuando Dios crea el cielo, damos por entendido que también crea a toda la corte celestial: arcángeles, ángeles, serafines, querubines, y a todas las principados y potestades. Y cuando Dios crea la tierra, pues esto lo vamos a dejar por el momento a un lado.
Cuando Dios crea el cielo, el correcorte celestial, había un ángel que se llamaba Luz Bella. Este ángel y todos los ángeles fueron creados con uso de libertad y voluntad. Y este ángel tenía el conocimiento de todos los misterios del reino, pero no sabía qué era lo que venía a continuación o cuál era el propósito por la cual Dios iba a crear las cosas. Y ve que Dios empieza a crear todas las criaturas. Sigue la narración del Génesis hasta que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿qué quiere decir con esto? Imagen y semejanza. De hecho, ahí dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Hagamos está hablando en plural. Según los exégetas bíblicos, dicen que ese hagamos en plural se refiere a una conversación entre la Trinidad. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Imagen y semejanza. Imagen en cuanto a que cada uno de nosotros somos una imagen. Somos una imagen de Jesús. Y semejanza se refiere a que los actos del hombre se asemejaban a los actos de Jesús antes del pecado. Los actos del hombre se asemejaban a los actos de Jesús antes de caer en el pecado. De tal manera que cuando Dios crea al hombre a imagen y semejanza de Dios, era un hombre perfecto. Era un hombre dotado de santidad, de perfección, de belleza. Todos los atributos y todas las características que se asemejan a Jesús. De tal manera que el hombre, antes de caer en el pecado, vivía santamente, se parecía mucho a Jesús, se comportaba como Jesús, era un hombre divinizado. Y cuando Dios crea al hombre, lo llenó de dones preternaturales, si gustan apuntarlo, porque también lo van a confrontar ustedes en su casa. ¿Cuáles son estos dones preternaturales? Los dones preternaturales son dones especiales con la cual Dios crea al hombre para que pueda vivir en el paraíso. Estos dones preternaturales son la inmortalidad. Es decir, que el hombre antes de caer en el pecado no podía morir. Y de ahí viene la necesidad de eternidad del hombre. Queremos ser eternos, que antes era un don que teníamos, pero que por el pecado lo perdimos, ese don. Y de hecho, en el Génesis viene, cuando Dios le dice al hombre, si comes el fruto de ese árbol, irremediablemente morirás. Al rato vamos a retomar este aspecto. Entonces, primer don preternatural es la inmortalidad. El hombre no podía morir antes del pecado. Otro don preternatural es la impasibilidad. Es decir, que el hombre, antes de caer en el pecado, no podía sufrir. Esa es la impasibilidad. Y tan es así que cuando Dios le dice esta sentencia de que si comes fruto de este árbol, cuando cae en el pecado y come de este fruto, del cual Dios le dice que no debe de comer, le dice, por haber comido del fruto de ese árbol, ahora vas a sufrir. Vas a comer del fruto de tu trabajo con el sudor de tu frente. Ya perdió el don de la impasibilidad. Y así empieza a sufrir el hombre después del pecado. Otro don preternatural es la divina voluntad.
Es decir, que el hombre antes de caer en el pecado, vivía en la divina voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Era como María. El hombre era como la Virgen María antes de caer en el pecado. Es decir, que la voluntad del hombre estaba unida a la voluntad de Dios por naturaleza. De tal manera que si Dios quería algo, el hombre por naturaleza también lo quería. Estaban de acuerdo, estaban en unión de voluntades. El hombre vivía unido a la voluntad de Dios, sujeto a la voluntad de Dios, como Jesús, como María. Otro don preternatural es, la inmortalidad, la impasibilidad, la divina voluntad. ¿Cuál? Sutileza, no. No, perdón. Esa. ¿Cómo, perdón? Ciencia infusa, muy bien. Mira, se dice ciencia infusa. Ese es otro don preternatural por la cual Dios crea al hombre. Ciencia infusa. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, antes de caer en el pecado, conoce los misterios del reino. Conoce los misterios del reino. Que cuando cae en el pecado, los pierde. De tal manera que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, vivían totalmente unidos, divinizados, unidos a Dios, santos, perfectos. Eran una copia perfecta de Jesús. Eran como la Virgen María. Entonces, fíjense nada más. ¿Cuál era la misión del hombre y de la mujer, Adán y Eva? Transmitirle estos dones a todas las generaciones humanas, a toda su descendencia. Esa era la misión del hombre. ¿Y la misión del hombre en qué consistía también? En alabar y glorificar a Dios y estar unidos a Él. Siempre. Eso es lo que Dios quería desde un principio, que el hombre viviera unido a Él. Esa es la voluntad de Dios. Que el hombre sea uno con Dios. Esa es la voluntad de Dios desde el principio. Que el hombre sea uno con Dios. Y ahí es donde este ángel, Luz Bella, se aprovecha y dice, con que me vino a quitar mi lugar. Y yo aparte voy a tener que servir a esa criatura. Pues no voy a servir. Y ya sé cuál es su fragilidad. El hombre fue creado con el uso de la libertad humana. Aparte de tener estos dones preternaturales, el hombre tenía el uso de razón y el uso de libre albedrío. Entonces, cuando Dios crea, ya tiene toda la creación, crea al hombre y a la mujer, les dice, si comen del fruto de este árbol, irremediablemente morirán. ¿A qué fruto se refiere? No se refiere a la manzana, como por ahí a veces no lo hacemos creer en el catecismo cuando éramos niños, no. ¿A cuál fruto se refiere? Si comes del fruto de este árbol, irremediablemente morirás. Se refiere al fruto de la voluntad divina. Si tú comes, el fruto de la voluntad humana. Bueno, pero como era un don divino, divina voluntad, era un don preternatural. Si tú comes ese fruto, si tú haces uso de un acto con tu voluntad humana, irremediablemente morirás. Entonces ahí es donde este ángel se aprovecha y dice, ahí es donde los voy a hacer caer. Voy a hacer que prueben de ese fruto.
de sus actos humanos, que prueben del fruto de su propia voluntad. ¿Cuál era la misión del hombre? ¿Cómo vivía el hombre y la mujer en el paraíso? Glorificando a Dios en cada acto, en cada momento. Y toda en armonía, todo el cosmos estaban en armonía, toda la creación. Todo reflejaba a Jesús y todo reflejaba el amor de Dios. Cada una de las criaturas decía, te amo. De tal manera que cuando Adán y Eva iban caminando, en todo iban glorificando a Dios, en las criaturas, en cada acto, en cada movimiento, en cada mirada, en cada momento iban diciendo, te amo, papá Dios. ¿Por qué? Porque veían ese te amo en cada una de las criaturas. Imagínense nada más nosotros que ahora estamos distraídos en la tecnología, en el celular y ya no contemplamos a las criaturas. Las criaturas siguen tan te amo. Cada movimiento de las hojas, en cada cantar de los pajaritos, en cada gota de lluvia, en cada una de las criaturas está diciendo te amo. Y el hombre por naturaleza al contemplar las criaturas decir, papá Dios, yo también te amo. Y estaban como extasiados contemplando a la creación y contemplando a Dios en la creación, en cada una de las criaturas, de tal manera que si daban un paso y cada vez que daban un respiro, decían, te amo, papá Dios, te amo, te amo. Imagínense en cada momento, en cada paso, en cada mirada, y cada vez una hormiguita decían, te amo, papá Dios. La luna y las te amo, Dios. Va viviendo así en cada acto. Era un paraíso. Es la presencia de Dios cara a cara. Y en todas las criaturas era el paraíso. Todo estaba unido en perfección, en amor y en santidad. Entonces, como les decía, este ángel los hace caer, hace que prueben del fruto de ese árbol, del árbol de su voluntad humana. Entonces, ¿qué fue lo que el demonio? ¿A quién se le acerca primero? A la mujer. ¿Por qué a la mujer y no al hombre? El hombre era cabeza de esta misión. Más fácil hacer caer a la mujer para que la mujer hiciera también caer al hombre. Es astuto, ¿eh? Desde un principio este ángel ha sido muy astuto. Hace caer a la mujer. ¿Y qué le dice? Oye, ¿es verdad que Dios les dijo que no pueden comer del fruto de ese árbol? Come. Lo que pasa es de que Dios no quiere que ustedes coman del fruto de ese árbol. ¿Por qué? Porque cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán como Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Y qué gran engaño, porque el hombre ya era como Dios, unido a Dios. El engaño está en serás como Dios, vas a ser un Dios aparte, fuera de Dios. Ese es el engaño del demonio. Serás como Dios, pero fuera de Dios. Serás como Dios aparte, tu propio Dios. Cuando el hombre ya era como Dios, unido a Dios. Entonces los hace caer.
Y la mujer va y le dice lo mismo al hombre y los dos caen. ¿Y qué es lo que pasa cuando caen? ¿Qué sienten? Vergüenza. De una desnudez. Se trata de siete desnudos de todos los dones preternaturales con la cual Dios había revestido al hombre y a la mujer. Se sienten desnudos de la gracia. Se sienten desnudos. Dios era la cruz. El hombre era el culmen de la creación. Dios vivía extasiado con todas las criaturas, principalmente con el hombre y la mujer. Dios vivía extasiado con ellos y ellos vivían extasiados con Dios. Estaban unidos, enamorados. Se extasiaban el uno al otro, Dios y la criatura. Cuando el demonio hace caer hombre, uso de su libertad y de su voluntad humana, a partir de ese momento se rompe, se fractura esta relación y esta armonía que había entre Dios y el hombre. Pierden estos dones preternaturales. Por eso el hombre se siente desnudo y se esconde, se aparta de Dios. Y ahí viene una pregunta que jamás nunca se había pronunciado en el paraíso. ¿Dónde estás? Esta palabra nunca se había pronunciado. Por primera vez ahí se pronunció, ¿dónde estás? Ese dónde significa otro ser aparte. ¿Dónde? Separado de mí, ¿dónde estás? Cuando éramos la misma cosa, estábamos unidos en santidad. ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde estás? El hombre y la mujer desnudos, como viles criaturas insignificantes. Todo el cosmos y el ave musical que desentona toda armonía. Y el hombre se siente nudo ante de Dios. ¿Y qué es lo que responde a Dios? Es que la mujer que tú me diste no me hizo caer. El hombre es ajustado a sus pecados. Desde un principio debería de haber dicho, perdón, ten misericordia. Y se la vive justificándose sus errores, sus pecados, y es que fulano tiene la culpa y fulano tiene la culpa. Y ahí vienen las sentencias. Por haber comido del fruto de ese árbol humana y de su libertad, de su libre albedrío, tú, hombre, vas a trabajar con el fruto del sudor de tu frente. Vas a batallar muchísimo. Y tú, mujer, para que tengas a tus hijos, los tendrás con dolor. Y ahí empieza este sufrimiento del hombre. Y ahí empieza la historia de la creación, el plan de salvación. El hombre es expulsado del paraíso, pierden los dones preternaturales y a partir de ese momento el hombre vive como un animal. De saberlo todo, los misterios del reino, cuando salen del paraíso, no saben ni quién es él ni quién es Dios. Y a partir de ese momento, el hombre, bajo su propia experiencia, empieza a dar respuesta
a las preguntas que siempre nos hemos hecho todos los hombres. ¿Quién soy yo y quién es Dios? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y así poco a poco el hombre, por su propia experiencia, va a encontrar la respuesta, cuando desde un principio ya sabía los misterios del reino. Y el hombre, cuando salen expulsados del paraíso, Adán y Eva tienen 2 hijos. ¿Cómo se llamaban? Caín y Abel. ¿Y qué pasó con ellos? Caín asesina a su hermano Abel por envidia. Y así se empieza a desarrollar toda la historia del hombre. Guerras, divisiones, egoísmos, asesinatos, sufrimientos, más guerra, más violencia, más odio. Y el hombre queda a expensas del uso y dominado por su propia voluntad humana. Es un hombre totalmente alejado de Dios. Es un hombre que vive abandonado a sus pasiones, abandonado a su propia voluntad humana. Si mi voluntad humana me dice ahorita, haz esto, lo haces, sin cuestionarte. Actos humanos, abandonado a sus actos humanos, cuando antes eran actos divinos, unidos a Dios, para glorificar a Dios en cada momento y en cada acto. Ahora el hombre vive totalmente dominado por el diablo. Guerras, divisiones, egoísmo, pasiones, etc. Y así inicia la historia de la salvación. Fíjense, de la creación desde un principio, les repito, Dios desde un principio creó al hombre para que el hombre viva unido a Dios, que seamos uno con Él, que seamos santos. Esa es la finalidad para la cual Dios nos creó desde un principio. Y la voluntad de Dios no ha cambiado. Lo que ha cambiado son las estrategias que Dios ha hecho a lo largo de la historia de la salvación. Han cambiado las estrategias, estos 5. ¿Cómo? Primero Dios elige un pueblo que vivía esclavizado en Egipto, lo separa, lo mete en el desierto, es decir, lo mete en un estado de fe. ¿Y todo por qué? Porque Dios quiere unir, que sea unido el pueblo elegido a Dios. Y este pueblo, ciertamente Dios se le manifestaba todos los días. Todos los días este pueblo veía milagros y prodigios. Y constantemente este pueblo de Israel, no obstante que veía milagros y prodigios, crean sus propios ídolos en el desierto. Lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto también es nuestra propia vida, la vida de nosotros los bautizados. Dios nos elige. Dios nos elige para que seamos su pueblo santo y nos mete en un camino de purificación. Estamos caminando en este momento, en el cual Dios se manifiesta constantemente en tu vida. Dios se manifiesta constantemente en tu vida. ¿Por qué? Porque está vivo, no está muerto. Y Jesús y Dios quiere que seas uno con Él. Y el hombre, así como el pueblo de Israel, necio, crea sus propios ídolos. Y otros empiezan a renegar en el desierto,
Es que ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos mejor. Pues ándele, pues váyase para atrás a su estado de esclavitud. Otros en el desierto se perdieron, tomaron otros dioses y se desviaron de camino. Quienes perseveraron hasta el final, tomaron posesión de la tierra prometida. Y este pueblo, ya estando en la tierra prometida y ya estando en Jerusalén, también se comporta como un pueblo rebelde. Y Dios le manda profetas a este pueblo. ¿Para qué? Para que no se separen de Dios otra vez. Y Dios les manda profetas para decirles, conviértanse, no se separen de Dios. Miren, se están portando mal, se están desviando de Dios. Y el hombre terco y rebelde tiene esta tendencia de separarse de Dios constantemente. Hasta que nos trae a Jesús, la plenitud de los tiempos. Jesús es en quien se cumple todo. En Jesús se cumple todo lo que Dios nos había prometido. Por medio de la ley y por medio de los profetas. En Jesús se cumple todo. Nos manda a su propio Hijo. ¿Para qué? Para reconciliarnos nuevamente con Dios. Y para que seamos nuevamente uno con Dios por medio de los sacramentos. Principalmente con el bautismo. ¿Qué es lo que pasa con el bautismo? Quienes aceptan a Cristo desde el inicio de la historia de la iglesia primitiva, quienes han aceptado a Cristo, ¿qué es lo que hacen? Se bautizan. Ese bautizo es muy fuerte en tu alma. ¿Por qué? Porque cuando te bautizan, ¿qué es lo que le pasa a tu alma? Marca en la frente con un óleo santo. ¿Qué significa ese óleo santo? Es el Espíritu Santo, pero es una marca indeleble que no se puede cancelar. Les pongo un ejemplo. Cuando una persona tiene un rebaño y compra becerritos, ¿qué es lo que hace antes de meterlos al rebaño? Los marca con un sello indeleble, con un sello caliente, los marca en la pierna. ¿Qué significa ese sello? Que ese becerrito me pertenece a mí. Eso es lo que hace Jesús con nosotros por medio del bautismo. Te marca. Eres parte de su pueblo, eres parte de su cuerpo, eres parte de su rebaño. Y Jesús cuando te marca te dice, tú me perteneces a mí. Y otra vez vuelve la guerra. ¿Por qué? Porque este demonio significa división. Nos quiere dividir de Dios, nos quiere separar de Dios este demonio. Satanás nos quiere separar de Dios. Esa es su misión desde un principio, separarnos de Dios. Y la guerra es más fuerte con nosotros los bautizados. ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos a Jesús. Y por eso somos tentados más fuerte que cualquier otro ser humano, de cualquier otra religión. A nosotros los bautizados nos toca padecer ese estigma. Somos más golpeados. El demonio atenta más fuerte en ti, en tu vida. ¿Por qué? Porque él quiere separarte de Dios. Aunque tú le perteneces a Jesús, él quiere separarte de Dios. Esa es su misión. Y cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué es lo que hace antes de morir? ¿Cómo? Nos deja su mamá, nos deja su madre. ¿Qué es lo que le dice?
Jesús a Juan, ahí tienes a tu mamá. Y a la Virgen María ya no le dice mamá, ya le dice mujer. Es decir, ella es la nueva Eva. ¿Por qué nueva Eva? Porque la primera Eva, falló con el uso de su voluntad humana, falló. Hizo lo que ella quiso con su propia voluntad. En cambio, María, la nueva Eva, por eso es llamada la nueva Eva. ¿Qué? Porque su voluntad humana estaba sujeta a la voluntad de Dios. De tal manera, fíjense que si Dios le iba a pedir algo a esta muchachita, ella, por naturaleza, iba a decir que sí, aunque tenga el uso de su libertad y de su libre albedrío. Es la nueva Eva, una mujer santa, perfecta, llena de amor, revestida de amor y de santidad. Insisto, una criatura, pero tenía estos atributos divinos, perfección, y su voluntad humana estaba unida a la voluntad de Dios, la Virgen María. Y le dio la cruz a esta mujer, la nueva Eva: mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan, todos nosotros los bautizamos, de tal manera que le estaba diciendo a María: hijitos, cuídamelos, sálvamelos, llévamelos al cielo. Son tus hijitos, sálvamelos. ¿Y qué dice el Evangelio? Y desde aquel entonces se la llevó a vivir con él. Y eso estamos invitados nosotros, a llevárnosla a vivir con nosotros, contigo. Es tu mamá. Llévatela a vivir contigo. Después nace la iglesia primitiva. Entre ellos había un apóstol que no conoció a Jesús directamente: Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo conocía las leyes de la Torá, conocía muy bien el Antiguo Testamento, conocía muy bien el Pentateuco, conocía muy bien lo que dijeron los profetas. ¿Por qué Saulo, desde que era joven, desde que era niño, adolescente, él estudiaba, como nosotros que vamos, él iba a estudiar la Torá? ¿A dónde? Al templo de Jerusalén, al templo de Jerusalén. Entonces, él fue capacitado por los grandes maestros, grandes sacerdotes que hacían culto en el templo de Jerusalén. Entonces, Pablo tiene una buena educación. Y él conocía muy bien la Torá y conocía muy bien lo que dijeron los profetas. ¿Y qué pasa con Pablo? Saulo persigue a los cristianos. ¿Por qué? Por ignorancia. Piensa que son una amenaza para los judíos. Los cristianos en ese momento son una amenaza, porque como ese Jesús que se dice el Mesías vivía y comía con pecadores y paganos, eso está prohibido para los judíos. No lo podemos concebir como el Mesías, porque nosotros somos el pueblo elegido. Nosotros los judíos somos el pueblo elegido por Dios. ¿Cómo Dios ahora viene y nos integra y nos mezcla con los hombres paganos? Es inconcebible. No nos podemos mezclar. Nos volvemos impuros. ¿Cómo Dios ahora viene y nos dice que
somos hermanos y somos la misma cosa, no. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Me vuelvo impuro? Imagínense qué confusión para la iglesia primitiva. Tener que hacer a un lado todas las leyes judías para concentrarse solamente en la persona de Jesús. Era duro a ellos. Para Saulo fue muy duro. Por eso empiezan a perseguir a los cristianos. Los expulsan de Jerusalén. Y Saulo va a pedir a las autoridades del templo que le concedan ir a Damasco, porque él sabía que los cristianos se habían ido a refugiar a Damasco, que está en Siria, ya fuera del territorio de Israel, pero él dice, no, aunque estén fuera del territorio de Israel, siguen siendo una amenaza. Déjame ir a perseguirlos y asesinarlos. Cuando iba para allá, a Damasco, Saulo iba en caballo, él era la cabeza de todo un ejército. Era quien llevaba la autoridad y quien llevaba el mando. Y en ese momento Jesús se le manifiesta en su vida. Y dice, las narraciones bíblicas de Hechos de los Apóstoles, que lo tumba del caballo. ¿Qué significa eso de tumbarlo del caballo? Cuando Jesús se manifiesta en tu vida, te tumba del caballo, te tumba de tu egoísmo, de tu prepotencia, te tumba de tus pasiones, de tu voluntad humana, de todo lo que has hecho y de todo lo que has creado con tus propios méritos y con tu propia voluntad. Tumbarte del caballo, es decir, eres nada, eres nadie. Yo soy todo, tú eres nada, yo soy todo. Eso es tumbarte del caballo, postrado por tierra. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Cuando estás persiguiendo a esos hombres, me estás persiguiendo a mí. Jesús se le está revelando a Saulo y le dice que vaya a Damasco y allá va a ser bautizado. En Damasco está 3 días sin comer, sin beber, sin hablar. Está como muerto. Según los exégetas bíblicos, en esos 3 días, Saulo está experimentando el sepulcro de Jesús. Y en ese tiempo, en esos 3 días, Jesús se le está revelando constantemente. Después pide ser bautizado allí mismo en Damasco. Y cuando se bautiza, no se pone a predicar luego, no. Se va al desierto. ¿Por qué? Desierto por 3 años. Imagínense para Saulo, después de que va a perseguir a los judíos, a los cristianos, se le aparece ese Jesús a quien él perseguía y le cambia toda la vida y ahora tiene una nueva misión. Está 3 días en el desierto, ¿por qué? Porque está como confundido y empieza a releer nuevamente las Sagradas Escrituras desde el principio, pero ya no con la visión judía, sino ya bajo la luz del Espíritu Santo. Y empieza a ver que todo el Antiguo Testamento lo va a llevar a Jesús. Y dice, sí, ese que me tumbó, ese que se me apareció es Jesús. Y ya para no hacerse la larga, Saulo empieza a predicar a Jesús. Y cuando empieza a predicar a Jesús, sufre muchas persecuciones y se abandona a lo que Jesús le pedía. Pero sufre mucho y empieza a decir, ¿por qué no hago el bien que quiero hacer y termino haciendo el mal que no quiero hacer? Fíjense en esto es clave para nosotros. Fíjense cómo un hombre que ya conoce a Cristo y que ya se bautizó y que ya está predicando a Jesús, empieza a luchar
con su voluntad humana y con su libre albedrío y con sus propias pasiones. Dice, ¿por qué no hago el bien que quiero hacer y termino haciendo el mal que no quiero hacer? Y vemos a un hombre que está luchando con su voluntad humana, con su concupiscencia, con el uso de su libertad, pero no se rinde, comienza, continúa adelante y sufre mucho, perseguido y casi asesinado. Y llegó al punto de decir, caray, ya no soy yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Punto al cual tenemos que llegar nosotros. San Pablo en sus escritos decía constantemente, ofrezcan sus cuerpos como hostias vivas, ofrezcan sus cuerpos como hostias vivas. ¿Qué es eso? Ofrezcan sus cuerpos para que Jesús viva en ti. Ofrezca tu cuerpo a Jesús para que Jesús se mueva en ti. Ofrécele tu cuerpo a Jesús para que Jesús obre en ti, trabaje en ti, estudie en ti, cocine en ti. Eres una hostia viviente, esa es nuestra misión ahora. Eso es lo que quiso decir San Pablo. Ofrécele tu cuerpo a Jesús para que Jesús hable en ti. Ofrécele tu cuerpo a Jesús para que Jesús se vaya a estudiar en ti en la universidad. Ofrécele tu cuerpo a Jesús para que Jesús vaya a trabajar en ti. Eres hostia viva, eres templo del Espíritu Santo. ¿Qué es un templo? Es la casa donde habita el Espíritu Santo. Tu cuerpo es la casa del Espíritu Santo. ¿Y por qué? El demonio ataca mucho tu templo, tu cuerpo, lo quiere profanar. Por eso te hace caer en pecado y te hace que seas esclavo de tus propias pasiones. ¿Por qué? Porque estás profanando el templo, que es templo, casa del Espíritu Santo. Cada vez que caemos en pecado y cada vez que nos entregamos a nuestras pasiones y cada vez que no nos podemos dominar, estamos profanando ese templo que tiene una misión. Ofrécele tu cuerpo a Jesús para que seas como una hostia. Entonces, si estamos cayendo en pecado inmortal, estamos profanando como una hostia. Estamos profanando una hostia, estamos insultando a Jesús y estamos insultando al Espíritu Santo con tu propio cuerpo. Y ahora la iglesia desde un principio no podía digerir todo esto que Dios, todo esto que Jesús le ha revelado a Luisita Picarreta, que me imagino que lo veremos en el siguiente tema. ¿Qué fue lo que Jesús le reveló a Luisita Picarreta? ¿Cuál es nuestra nueva misión como iglesia? La iglesia desde un principio no podía digerir todo esto que Jesús quiere ahora para nosotros. La iglesia desde un principio no lo podía entender. Dios nos da lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Ya la iglesia ha madurado durante 2000 años. Hemos crecido en la fe. Tenemos ya el conocimiento de Dios. Ahora nos falta crecer más en ese conocimiento de Dios. Y ahora Jesús se manifiesta nuevamente a nosotros, a sus hijitos, a su iglesia. Y ya va a entregar nuestra nueva posición para la cual venimos aquí.
nos entrega el don de vivir nuevamente en la divina voluntad, como nuestros primeros padres, Adán y Eva. Hagan de cuenta que la historia de la humanidad, la historia de la salvación tiene un ciclo. Empieza aquí, a vuelta, y llega nuevamente a ese punto. Es un ciclo. Entonces el hombre tiene que tomar posesión de ese don que Dios nos da. ¿Por qué? Porque nos ama tanto que quiere que volvamos nuevamente a experimentar y a vivir como nuestros primeros padres. Quiere que seamos santos, quiere que ya demos ese paso. Eso que dijo San Pablo, ya no soy yo quien vive, ahora es Cristo quien vive en mí. Ya tenemos que dar ese paso. Ya llegó el momento en el cual viene el triunfo de Jesús, María y la iglesia. Y cuando se da ese triunfo, destruye al maligno, que es con lo que concluye la historia de la salvación en el Apocalipsis. Cuando parece que ya está todo perdido y todo oscuro y que parece que va ganando el maligno, que parece que ya Dios no existe, que ya no hay cosas buenas y que ya el bien no existe. En ese momento, cuando las cosas o cuando la noche parece ser más oscura, en ese momento surge el sol nuevamente. Viene Jesús a reinar para siempre. Y no solamente viene Jesús a reinar, viene Jesús, María, junto con la iglesia, quienes acepten, como en la historia del pueblo de Israel, quienes perseveren al final, por fe, quienes perseveren al final, quienes no se regresaron a la esclavitud, quienes no se desviaron de camino, quienes perseveraron en este desierto hasta el final, van a tomar posesión de la tierra prometida. Van a tomar posesión del reino de la divina voluntad. Ese es el triunfo de Jesús, de María, junto con la iglesia. Tomar posesión del reino. Y seremos felices. Jesús, María y nosotros, unidos nuevamente, intimidad de voluntades, y otra vez a glorificar a Dios en cada acto. Glorificar, bendecir, te amo, papá Dios, y qué bonita, ese es el paraíso. Y esa es nuestra esperanza. Así termina el Apocalipsis. La Jerusalén celestial. Jesús destruye al maligno, se enfrenta junto con San Miguel Arcángel, lean el Apocalipsis, como esta seductora que es Satanás, nos quiere dar a beber también de su cáliz, el cáliz de la maldad, del egoísmo, de las pasiones, de tu propia voluntad. Estamos dominados y ahora estamos viviendo esta lucha de voluntades. Pero Jesús destruirá al demonio, a Satanás y a su reino para siempre. Y no quiere decir que se van a enfrentar como en una lucha, no. Solamente Jesús, con el aliento de su boca, lo desaparece. Imagínense nada más. Y así viene Jesús a instaurar su reino para siempre. Triunfo de Jesús, triunfo de María y el triunfo de la iglesia, engalanada, con perlas y joyas. ¿Cuáles son esas perlas y esas joyas?
los dones preternaturales que nuevamente se te van a dar. Amar a Dios sobre todas las cosas, glorificarlo sobre todas las cosas, en cada momento, en cada acto, y todo vuelve otra vez a la perfección. Orden, perfección, santidad, amor, alegría, y todos los atributos que le pertenecen a Jesús. Qué bonito, qué bonito. Esta historia termina con un final feliz, pero no es que termina, más bien comienza nuevamente. Pues esto que les acabo de decir no es prácticamente lo que viene en los escritos de Luisita, no es una breve reseña de las Sagradas Escrituras, del plan de salvación, de lo que Dios quiere del hombre desde un principio, que el hombre viva unido a Él. Esa es la voluntad de Dios, que seamos uno con Él. La voluntad de Dios no cambia. Lo que ha cambiado son las estrategias que Dios ha hecho a lo largo de la historia. ¿Para qué? Para que el hombre viva unido a Dios, que seamos uno con Él. Qué bonito. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que estamos esperando. Por eso Jesús nos dejó rezando. Porque como les decía, no podíamos digerirlo todo desde un principio. Simplemente nos dejó rezando. Hagan una petición. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Todavía no viene, venga, lo estamos invocando, que ya venga. Venga a nosotros tu reino. ¿Cuál reino? El reino del hágase tu voluntad, que así como se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día, es nuestro alimento, la Eucaristía de cada día. Y perdónanos porque la regamos. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. ¿Y cuál es el mal del que nos tiene que librar? La condenación. Líbranos de la condenación eterna. Esa es la tragedia del hombre. Esa es la tragedia de un bautizado. La tragedia del ser humano no es ni la pobreza, ni la injusticia, ni la violencia, ni los atentados terroristas, ni las guerras. No, esos no son las tragedias del hombre. La tragedia del hombre es que el hombre se condene. El hombre no fue creado para que se condenara. El hombre fue creado por Dios para que se salve. Por eso, cuando Jesús le dijo a Judas, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Judas cuando lo iba a traicionar? No, aparte de eso, ¿qué fue lo que le dijo? No, sí, no. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al hombre? Más te valdría no haber nacido. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Más te valdría no haber nacido. Sí, ¿qué es lo que quiere decir en estas palabras? ¿Qué le dijo Jesús a Judas aquí? Más te valdría no haber nacido. Es decir, que el hombre viene para salvarse. Si el hombre viene para condenarse, pues más te valdría no haber nacido. Si te vas a condenar, más te valdría no haber nacido. Esa no es nuestra misión.
Ese no es nuestro destino. Nuestro destino es la salvación, no la condenación. Esa es nuestra meta, esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza. Es lo que estamos esperando. De tal manera que estamos en un camino, estamos en este desierto. Este camino tiene una meta final. Este camino tiene muchos obstáculos. Y esos obstáculos no es para que nos detengamos ahí. Los obstáculos son para brincarlos o rodearlos y continuar adelante tu camino. Este camino también tiene otros caminos. Y como somos los seres humanos de curiosos, pues vamos a ver qué hay por allá, ¿verdad? Y caemos, nos desviamos. Acuérdense lo que experimentó el pueblo de Israel en nuestra vida. Y cuando nos desviamos de camino, tenemos que detenernos, tenemos que hacer discernimiento y tenemos que reflexionar. Y decir, caray, este camino no me lleva a la meta final, que es llegar a Dios y que es llegar al cielo. Detente, pide perdón, regresa a tu camino y sigue. Y bueno, pues ya esta historia que les acabo de contar es solamente el inicio para que podamos entender qué es lo que quiere Dios de nosotros y por qué nos da esto en ella. Luisa Picarreta es solamente una depositaria de esta vida, de este don. En ella inicia y ella nos lo ha transmitido y nos lo está transmitiendo a nosotros, a todos nosotros. Así como Tina Kowalska, ella es otra depositaria de la divina misericordia. Es decir, Jesús utiliza depositarios. Utiliza a una persona para que esa persona lo transmita a los demás. Que los demás lo acepten y lo abracen con fe. Vale, pues ya no me quiero alargar más porque creo que ya es muy noche. Pienso que ¿cuándo será la próxima sesión? Próximo lunes. Pienso que ya vamos a entrar con quién es Luisa Picarreta, qué es el don de la divina voluntad, ¿no? ¿Qué sí? Sí, por ahí, bueno, ya no les diré sorpresa. Perdón. Bueno, entonces, esto solamente es la introducción, retomando las Sagradas Escrituras, para que vean que no esta es una cosa sacada de la mano. No, Dios no se saca las cosas de la manga, todo está contenido en las Sagradas Escrituras. Vale, pues que Dios nos bendiga y fortalezca nuestra fe y que podamos perseverar en esta fe hasta el último momento de nuestra vida. Que así sea. Una pregunta. No tengan miedo, sí, a ver, no sé. De lo que hemos hablado, de la parte del Génesis, de la parte de San Pablo, de la parte, no sé. Sí, ¿perdón? Alguien no bautizado, sí. Dios nos da para Jesús, de hecho, a eso vino. Jesús viene para que quien lo acepte se salve. Dios nos da dones para que los abracemos, para que nos salvemos. Eso es lo que quiere Jesús. Jesús no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se convierta y viva.
Jesús nos da dones para que los abracemos y nos salvemos. ¿Alguien no bautizado puede vivir en la divina voz? Sí. Para Dios no hay imposibles y para Dios no hay exclusiones. Y así lo vimos desde el principio. Jesús vino no solamente para el pueblo de Israel, vino para justos y pecadores, quienes crean en Él, lo acepten y lo sigan adelante. Entonces ahí lo primero que va a hacer es hacer todo, ¿verdad? Pues sí, sí, pero ya ahí entramos en otra discusión, ¿verdad? Porque incluso hay gente no bautizada. Es que para el reino de los cielos no tampoco es condición el hecho de ser bautizado. La misericordia de Dios se nos ofrece a todos, a todos. La misericordia de Dios se nos ofrece a todos. Y el don de la divina voluntad es parte de la misericordia de Dios que se nos da en plenitud a todos los hombres, quienes lo abracen, quienes desean vivirla. Es como otra vez pueblo de Israel y otra vez Jesús viene, se manifiesta y quienes desean salvarse lo toman y lo viven. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Claro. Claro, sí, sí, sí. Sí, claro. De hecho, con el simple hecho de aceptar este don, ya está unido a Jesús. Es un don que nos une íntimamente a Él. Es la plenitud de todo lo que podemos recibir de Dios. Sí. Cuando el hombre hace uso del libre albedrío y se separa de Dios, a partir de ese momento, inicia este hombre abandonado a sus propias pasiones y abandonado a su propia voluntad humana. ¿Y qué es lo que hace un hombre abandonado a sus propias pasiones y a su propia voluntad humana? Su vida es caos, confusión y oscuridad. Pues siento que va más en cómo fue la caída, ¿no? ¿Cómo fue la caída? Ajá, va más. Por explicar un poco más, o sea, ya sabes que para nosotros es la historia de comieron del fruto y pues cayeron, sino, o sea, más como siento que indagar en ese tema de cómo fue que decidieron hacer su voluntad, o sea, El pecado original. ajá, cómo es el pecado original. Más que la vida después, sino ese proceso de cuando la serpiente, cuando Lucifer Sí. los tienta, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ¿Qué hicieron? O sea, que era la soberbia, o no sé qué es la soberbia. bueno, para empezar, ¿qué es el pecado original? El pecado original es la falta de la santidad original que el hombre debería de tener. El pecado original es eso, la falta de la santidad original que el hombre debería de tener. Pues no entiendo bien esta parte de qué sucedió en ese proceso de ¿O cuál fue el motivo? O sea, ¿cómo, en qué manera los piensa el enemigo? pues sí, Que hagan uso de su voluntad humana. sí, acuérdense que cuando estamos hablando del fruto, no comerán del fruto de ese árbol, no se trata de un fruto físico, ¿no? Se trata de la voluntad divina, o de la voluntad unida a Dios. Era un don preternatural.
cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, por eso incluso en Génesis dice que ese árbol era el centro del paraíso. Si ustedes hacen uso del fruto de ese árbol, o si ustedes hacen un acto de su propia voluntad fuera de Dios, irremediablemente morirán. Es decir, el hombre, pues sí, se dejó seducir por el demonio, se dejó seducir por este ángel astuto que tiene desde un principio, desde este diálogo que tiene con la mujer, tiene esa intención de separarlos de Dios. Cuando ellos hacen uso de su libertad y de su voluntad, pues en ese momento, fuera de Dios, uso de su libertad y su voluntad fuera de Dios, a partir de ese momento ya se desfasan, se separan de Dios completamente. No sé si bueno, pero es que los mandamientos vienen después, con el pueblo de Israel. Pero podemos simplemente cumplir mandamientos, no hacer uso de nuestra voluntad para hacer cosas separadas de Dios. Sí, por eso les decía que cuando son expulsados del paraíso, pues veamos cómo el hombre vive a expensas de sus pasiones. Pasa el tiempo, Dios nuevamente tiene compasión del hombre, elige un pueblo que vivía esclavizado por el faraón, lo separa. ¿Por qué? Porque son estrategias de Dios para unir al hombre nuevamente a Dios. Los separa, los mete en el desierto y ahí toma a un depositario que es Moisés, lo separa del pueblo y Dios le hablaba solamente a él, le entrega las tablas de la ley y él se lo tiene que transmitir al pueblo para que el pueblo con fe y con el uso de su voluntad y de su libertad sea capaz de aceptarlo o rechazarlo. Pero la intención de Dios es unirnos nuevamente a Él por medio de la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas. No jurarás en nombre de Dios en vano. Santificar las fiestas. Y fíjense que todo esto también viene en el Apocalipsis, por ejemplo. Incluso Dios nos da en medio de la iglesia los 10 mandamientos. Y Satanás, por eso ese dragón de 7 cabezas y 10 cuernos que viene en el Apocalipsis, está parodiando los 7 sacramentos y los 10 mandamientos. Esas 7 cabezas representan los antisacramentos y los 10 cuernos representan los antimandamientos. De tal manera que, ¿qué quiere decir esto del Apocalipsis? Del dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, de tal manera que si Dios nos propone amar a Dios sobre todas las cosas, este dragón o Satanás te propone odiar a Dios sobre todas las cosas. No jurarás el nombre de Dios en vano, jura el nombre de Dios en vano. Santificar las fiestas, paganiza las fiestas. Honra a tu padre y a tu madre. Deshonra a tu padre y a tu madre, insúltalos, demándalos si te golpean y si te quieren corregir. No matarás, mata, aborta. Y así sucesivamente con todos los mandamientos. Ese dragón de 7 cabezas y de 10 cuernos está parodiando y quiere devorar los 7 sacramentos y quiere destruir los 10 mandamientos. Por eso el demonio también es muy astuto. Y así como Jesús tiene sus sacramentos y nos da la comunión, Jesús que nos ofrece su cuerpo y su sangre en cada hostia consagrada. ¿Qué es lo que pasa cada vez que nosotros comulgamos? ¿Qué es lo que pasa cada vez que nosotros
comemos esa hostia consagrada, es Jesús. Jesús se hace uno en ti. Cada vez que nosotros comulgamos, la sangre de Jesús empieza a fluir por tus venas y el corazón de Jesús empieza a palpitar junto con tu corazón. Y si comulgamos constantemente a Jesús, Jesús empieza a actuar en tu vida y te empieza a cambiar la vida. Entonces, a través de fotografías, videos, sí, bueno, simplemente pónganse a pensar, ¿cuándo fue la última vez que contemplaste las estrellas? ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste la luna? ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste un árbol o el canto de los pájaros y que eso te evoque a Dios y que te diga, ay, Señor, te amo? ¿Cuándo fue la última vez que te saliste a tu jardín o a la banqueta, no sé, o a tu ventana y que mires las estrellas y que contemples a Dios por medio de las escrituras y que digas, Señor, te amo? ¿Cuándo fue la última vez que lo han hecho? Un niño, por eso Jesús es muy sabio, dice, sean como niños. Un niño, ¿qué es lo que hace? Un niño que no tiene maldad y que es íntegro y puro de corazón, un niño va a contemplar una hormiguita. Y ahí se entretiene siguiendo y contemplando la hormiguita. Un adulto ya no. Un niño va a contemplar, no sé, los árboles, las hojas. Y en ese contemplar ya lo está metiendo en comunicación con Dios. Nosotros cada vez que contemplamos la naturaleza y contemplamos a las criaturas, pues nos lleva a contemplar a Dios, el amor de Dios, que te dice, te amo, te amo. Cada vez que tú contemplas una florecita a detalle con sus puntitos, te está diciendo Dios, te amo Juan, te amo Julieta, te amo Marta, te amo Francisco, con esa florecita. Y no lo estamos contemplando, estamos distraídos, estamos contemplando al otro, el celular. ¿Cuántas horas se nos va en eso? En el Face, en WhatsApp, en TikToks y todas esas cosas. ¿Cuántas horas se nos va en eso? Vean cómo nos está dominando. Vean cómo nos tiene mareados, cómo nos tiene distraídos, porque quiere ser contemplado. Nos quiere separar, nos quiere desfasar y nos quiere. Es duro, es duro. Todo esto es duro. No sé si hay alguna otra duda, comentario. Creo que ya más o menos ya tenemos sí. Sí. Ella sí, también es una profeta, sí. ¿Por qué? Porque está manifestando la voluntad de Dios al pueblo. Es la voz darle al pueblo lo que Dios quiere, la voluntad de Dios en ese momento, para ese pueblo. Como ellos. No, yo solamente soy transmisor de lo que de lo que Jesús le transmitió a ella, a la depositaria. Yo solamente retomo tanto de las sagradas, ahorita de las sagradas escrituras, después de los escritos de Luisa Picarreta, les transmito a ustedes el conocimiento que Jesús nos da por medio de esta depositaria. entonces es importante. Sí, de hecho,
hecho, esa es nuestra tarea y nuestra misión ahora. Si ustedes, bueno, y ahora sí entrando a los escritos de Luisa Picarreta, son 36 volúmenes. Al principio se van a enfadar y al principio no van a decir nada. Pero cuando entren de lleno a los escritos de Luisa Picarreta, se van a llenar de gozo en su corazón, van a experimentar mucho gozo, porque no están leyendo cualquier libro, están leyendo palabras divinas y se están llenando de sabiduría de Dios. Y van a empezar a decir, yo quiero vivir esto, yo quiero vivir esto, yo deseo vivir esto y yo deseo ya tomar este don. Yo deseo ya que venga su reino. Ya. ¿Cuánto más tiempo falta? Cuando es que de verdad los escritos de Luisa Picarreta te van a emocionar, lo vas a desear, te va a enamorar, de verdad. Yo esa parte no te la puedo transmitir del 100%, pero tenemos que hacer la luchita de retomar los escritos de Luisa. Poco a poco es el Espíritu Santo quien nos congrega a nosotros. El Espíritu Santo te llamó ahora para que tú estuvieras aquí por algo. Por algo tú estás aquí. ¿Por qué? Porque fuiste dócil a ese llamado que el Espíritu Santo te hizo para que recibas este conocimiento. Jesús ahora lo que quiere es que conozcas este don, que te llenes, que te empapes de este conocimiento para que tú te empieces a enamorar y desear retomar este don, tomarlo, abrazarlo, vivirlo. ¿Verdad? Cuando te levantas en la mañana, lo primero que vas a decir, ven Jesús a mirar en mí, ven Jesús a obrar en mí, ven Jesús a respirar en mí, a hablar en mí, a escuchar en mí, a pensar en mí, ven Jesús a palpitar en mi corazón. Y así de todo lo demás, todos tus actos. Cuando tú te vayas a trabajar o cuando te vayas a la escuela vas a decir, ven Jesús a estudiar en mí, ven Jesús a cocinar en mí. Y tus actos ya no son actos humanos, son actos divinos. ¿Por qué? Porque no eres tú, es Jesús obrando en ti. Estás ofreciéndole a Jesús tu cuerpo como una hostia para que Jesús viva en ti, se manifieste en ti. Que es lo que vamos a hablar más adelante. De verdad es precioso ya cuando retomemos este tema de cuál es la finalidad de estos escritos. Pues yo pienso que ya por el momento ya tienen las bases de las Sagradas Escrituras que nos van llevando y que nos van metiendo a esto. Todo tiene su sentido ya desde las Sagradas Escrituras, desde el Génesis, y en el Apocalipsis, y en los Evangelios, y en todo, y en los profetas. Entonces, buenas noches. Que Dios les bendiga mucho. Perdónenme si me extendí demasiado, pero pues es muy, muy bonito esto. Les voy a dar... Les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Les mire siempre con amor y les conceda la paz. Amén. Que Jesús los cubra con su sangre preciosa y los bendiga siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la divina voluntad, siempre.